篠原さんの下っ端の鈴谷十三です。Dispersión de niebla. Objetivo eliminado con éxito. Tiempo de activación. 68 ms. Desviación. 0 evaluación. Aprobado. La voz fría y mecánica resonó en el laboratorio del cuarto instituto de investigación. En el centro de los campos de pruebas, a medida que el polvo arremolinado se asentaba gradualmente, un joven con el torso desnudo emergió lentamente. Su cuerpo parecía delgado, pero su definición muscular era sorprendentemente pronunciada. Sus rasgos sorprendentemente hermosos, tan refinados que parecían casi artificialmente elaborados, se destacaban aún más. Lo único que interrumpió ligeramente esta perfección fueron sus ojos. Oscuro, profundo, pero rebosante de calidez humana. Su nombre era Yotsuba Mairo. Aunque, para ser precisos, Yotsuba era simplemente su afiliación. Nunca había sido reconocido formalmente por la familia principal. ¿Y Mairo? Originalmente era un transmigrador. Acababa de salir a comprar algo cuando se le presentó violentamente el concepto de ser Isekai por Trudkun. Buenas noticias. No fue enviado a Waramero Dark Souls. Malas noticias. Fue enviado a The Irregular en Magic High School, un mundo donde la magia fue llevada al límite a través de la tecnología. Afortunadamente, renació en uno de los 10 clanes maestros. Los 10 clanes maestros eran las familias gobernantes de la sociedad mágica de Japón. Compuesto por las familias Ichihou, Futatsuji, Mitsuya, Yotsuba, Itsuwa, Mutsuzuka, Saegusa, Yatsushiro, Shippo y Jumonji, formaron el núcleo del mundo mágico. Por supuesto, había otros candidatos más allá de estos 10. Desafortunadamente, renació en la familia Yotsuba. Y el Instituto de Investigación de Desarrollo de Ingeniería Mágica de la familia Yotsuba era aún más inhumano. Además de abreviarse como el cuarto Instituto de Investigación, también se le conocía como el Instituto de la Muerte. Que era exactamente donde estaba ahora. Pero la peor parte. Tenía una madre que constantemente lo quería muerto. Ara, Mairo, realmente eres tan sobresaliente como siempre. Hablando del rey de Roma. Solo escuchar esa voz escalofriante fue suficiente para saber que era su llamada mamá barata. Una belleza de cabello negro de principio a fin. Con un cabello envidiablemente grueso que aún se veía voluminoso incluso cuando estaba atado en una cola de caballo. 4 aparte del pecho escandalosamente amplio, estaba su tez blanca como la nieve, el lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo, esos seductores labios carmesí, la elegancia de sus movimientos que recuerdan a una mujer noble y ese aura hechizante y regia, casi todas estas eran marcas únicas de esta mujer. Y esta enigmática mujer, que a menudo lucía una sonrisa elegante, no era otra que su llamada madre barata, el jefe de la familia Yotsuba, Yotsuba Maya. Oh, mucho tiempo sin verte. Qué raro que me visites, jefe de Yotsuba. El tono de Mairo estaba lleno de frivolidad y burla, desprovisto de cualquier cortesía. Especialmente la forma deliberadamente enfatizada de dirigirse. Esto disgustó particularmente a Ayama, el mayordomo que seguía a Maya, que ya tenía más de 70 años. Pero antes de que pudiera expresar su reprimenda, Maya ya había dado un paso adelante. El sonido nítido de sus delgados tacones altos golpeando contra el suelo acompañó su voz lánguida y coqueta. ¡Qué niño tan desobediente! Incluso yo me sentiría herido si mi propio hijo me tratara de esta manera. Vaya. Es una pena. No veo ninguna señal de que estés herido en absoluto. Vaya, un niño tan travieso merece un castigo, ¿sabes? Tan pronto como habló, una noche negra como boca de lobo se extendió rápidamente desde debajo de los pies de Maya. En un abrir y cerrar de ojos, envolvió todo el sitio experimental dentro de su barrera nocturna. Estrellas brillantes y relucientes emergieron en la oscuridad. El techo blanco puro se transformó en un cielo nocturno sin luna, con meteoros que trazan arcos de luz que fluyen. Era como si el verdadero cielo nocturno hubiera descendido. Esta fue la carta de triunfo que le valió a esta mujer el título de Reina de la Noche, la magia agregada, Meteor Stream. Bajo el control de la bruja, las estrellas parpadeantes en el cielo nocturno detuvieron abruptamente su movimiento, transformándose en innumerables rayos de luz que se dispararon hacia Mairo. Desfile. Frente a esta bruja que atacó sin dudarlo, Mairo tampoco dudó, activando inmediatamente su magia. Al momento siguiente, todas las vigas golpearon su cuerpo. Sin embargo, extrañamente, la luz pasó a través de él como si fuera intangible.
Un leve cambio cruzó la expresión de Yotsuba Maya, sus ojos revelaron un indicio de algo inescrutable, tal vez expectativa, tal vez orgullo. Pero duró solo un momento fugaz antes de que volviera su habitual sonrisa enigmática y elegante. Vaya, has mejorado, Mairo. Nunca esperé que tu desfile hubiera alcanzado tal nivel de maestría. Vaya. ¿Cómo se compara con tu maestro, Kudou Retsu? Parade no era un hechizo nativo de los Yotsuba. La familia Yotsuba se especializó en magia de interferencia mental. Parade, por otro lado, era una magia ilusoria que pertenecía a la categoría de manipulación de información, originalmente un arte secreto de la familia Kudo. Sin embargo, por pura casualidad, lo había robado con una sola mirada. En verdad, incluso la noche de Maya era algo que había dominado hacía mucho tiempo, memorizado hasta el último detalle. De hecho, tenía al menos 10 planes diferentes para matar a esta mujer antes que él. Pero no había necesidad de eso. Matar a esta bruja no le traería ningún beneficio. Sin mencionar que ella era, al menos nominalmente, su madre. Aunque para los dos, ese título era poco más que una formalidad. Frente a su pregunta, Maya no respondió directamente. En cambio, se cruzó de brazos y se rió entre dientes. Ser competente es bueno, pero no uses esta magia casualmente cuando estés fuera de casa. Podría traer problemas a los Yotsuba. ¿Fuera de casa? La mirada de Mairo a la mujer gradualmente se volvió peculiar. ¿Estás dispuesto a dejar que un monstruo como yo abandone el cuarto instituto de investigación? Habían pasado 15 años desde que llegó a este mundo. Sin embargo, la cantidad de veces que había salido se podía contar con una mano, ni siquiera 10 viajes en total. Esencialmente, toda su vida, comida, ropa, refugio y transporte, había estado confinada al cuarto instituto de investigación en la isla de Shijima. Incluso los días que pasaba tomando el sol eran raros. Aparte de Yotsuba Maya de la familia principal, todas las familias de la rama lo miraban con miedo, como si fuera un tigre. Y ahora estaba hablando de salir. ¿Estaba bromeando? No lo digas de esa manera. Raramente. Maya balanceó su elegante figura, acercándose a él con movimientos elegantes. Ella levantó la cabeza y lo miró cariñosamente. Pase lo que pase, sigues siendo mi hijo. Y ya tienes 16 años, es hora de que salgas y veas el mundo en general. ¿Qué estás planeando exactamente? No creía que esta bruja pudiera ser tan bondadosa. ¿No tienes miedo de que salga corriendo en el momento en que salga por las puertas de Yotsuba? No lo harás. Maya dio un paso adelante, sus ojos violetas como gemas reflejaban su imagen. Soy tu madre. Creo que no harías eso. Además, te asignaré un supervisor y también me comunicaré contigo regularmente. Ah, ahí estaba. Ese tono familiar e inquietante. Entonces, ¿qué tipo de plan estás tramando ahora? Nada mucho. Solo quiero que vayas a la escuela. Oh, espera, ¿qué? Ir a la escuela. La frase se sintió nostálgica y distante. ¿Quién hubiera pensado que después de estar fuera de la escuela durante tanto tiempo, algún día regresaría? Y en el año 2095, en otro mundo, nada menos. Los exámenes de ingreso no eran nada para él, especialmente con el respaldo de la familia Yotsuba y sus propias habilidades. Por lo tanto, obtuvo sin problemas la admisión a First High School, afiliada a la Universidad Nacional de Magia. En esta temporada de flores de cerezo en flor, cruzó las puertas de la escuela por primera vez. Entonces, hermano Mairo, Miyuki seguirá adelante para prepararse para el discurso de primer año en la ceremonia de apertura. Una voz dulce y melodiosa interrumpió los pensamientos de Mairo. La que hablaba era una niña. Su elegante figura era como la de un espíritu de nieve. Sus delicados rasgos estaban perfectamente proporcionados, y su vestido de uniforme blanco puro acentuaba elegantemente sus curvas. Era tan exquisita como una muñeca. Esta chica, cuya perfección nunca podría lograrse a través de la mera herencia genética, era su vecina y compañera de clase, Shiba Miyuki, seguida de cerca por su hermano, Shiba Tatsuya. Así es. Maya había arreglado que él viviera al lado de estos hermanos. No tenía idea de lo que estaba pensando su supuesta madre barata. Estaba provocando deliberadamente a Shiba Tatsuya, el protagonista dominado, sabiendo que no podía matarlo. Después de que los hermanos Shiba se fueron, Mairo sintió innumerables miradas dirigidas a él. Especialmente de las alumnas que pasaban por las puertas de la escuela, que seguían mirando hacia él. Pero hacía tiempo que estaba acostumbrado a que lo miraran fijamente.
No es por presumir, pero como el cuerpo mejor ajustado de la familia Yotsuba, al menos, su apariencia era absolutamente impecable. Innegablemente guapo. No menos impresionante que el cuerpo ajustado de la familia Kuro Minoru. ¿Pero a dónde debo ir para matar el tiempo ahora? Mairo miró hacia el cielo azul, donde bailaban los pétalos de los cerezos en flor. Aunque escapar de ese infernal cuarto instituto de investigación y recuperar su libertad era algo bueno, una vez fuera, a menudo se encontraba brevemente perdido. Como un prisionero que había cumplido una larga condena, de repente le dijeron que estaba libre, completamente inseguro de qué hacer, sintiendo una inquietante sensación de desplazamiento. Debe ser un estudiante nuevo, ¿verdad? Hay algo en lo que pueda ayudarte. De repente, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Cuando su mirada se volvió a enfocar, encontró a una chica parada frente a él. Lo primero que llamó su atención fue la falda de su uniforme y los 2 mechones de cabello negro que descansaban cuidadosamente sobre su pecho. Luego vino su rostro exquisitamente perfecto y sus ojos rojo vino. Una chica muy hermosa. El único pequeño defecto era su altura. Parecía medir alrededor de 155 centímetros. Pero tal vez fue precisamente esta pequeña estatura la que despertó un instinto protector en los hombres. Ella se paró demasiado cerca, y la fragancia tenue y elegante que exudaba permanecía en la punta de su nariz. Gracias, estoy bien. ¿Es así? La niña sonrió suavemente. Si alguna vez tienes problemas, no dudes en pedirme ayuda. Soy Saegusa Mayumi, presidenta del consejo estudiantil de First High. 7 como en el número, hierba como en la planta. Encantado de conocerte. Su tono era relajante, con un refrescante consuelo. Su hermosa apariencia, combinada con su figura pequeña pero sorprendentemente curvilínea, le dio un encanto único. Como si la pureza de un ángel y el encanto de una súcubo se fusionaran en uno, ¿no? ¿Es magia? Un destello de comprensión brilló en los ojos de Mairo, como si hubiera vislumbrado la verdad sobre este mayor. Dando un ligero paso atrás, asintió cortésmente a la pequeña chica que tenía delante y dijo: Hola, Saegusa-senpai. Soy Yotsuba Mairo. Yo como en 4, Suba como en hoja. Encantado de conocerte. La repentina exclamación llamó la atención de varios estudiantes que pasaban. Yotsuba. Al escuchar la presentación de Mairo, Mayumi se tapó la boca, sus ojos se abrieron un poco en estado de shock. ¿Pasa algo? Preguntó Mairo, desconcertado. No, es solo que, un poco sorprendente. Yotsuba-kun, ¿eres realmente ese Yotsuba? No creo que nadie se atreva a hacerse pasar por alguien de los 10 clanes maestros, respondió Mairo casualmente. Además, senpai, eres igual, ¿no? Con tus habilidades, podrías verificarlo fácilmente. Saegusa Mayumi no se parecía en nada a una mala hierba como él. Era la princesa mayor legítima de la familia Saegusa. Pero el problema era precisamente que Mayumi no lo sabía, por eso estaba tan sorprendida. Entre los 10 clanes maestros, los Yotsuba eran conocidos por ser misteriosos, poderosos y temidos como un linaje herético. Después de la muerte del anterior cabeza de familia, Yotsuba Genzou, los Yotsuba incluso fueron etiquetados como intocables. Sin embargo, una cosa era de conocimiento común. El actual jefe de la familia Yotsuba, Yotsuba Maya, no pudo tener hijos. Los futuros sucesores tendrían que ser seleccionados de las familias de ramas. Entonces, ¿de dónde vino este niño, que decía ser de la familia Yotsuba? Esto despertó completamente la curiosidad de Mayumi. Dio un paso lento hacia adelante, queriendo ver más de cerca a este joven de Yotsuba. Mairo, con expresión inmutable, dio un paso atrás, manteniendo una distancia educada. Las reacciones de Yotsuba-kun son bastante interesantes, Mayumi pensó para sí misma. Naturalmente, había notado su movimiento. Pero en lugar de sentirse disgustada por la retirada de Mairo, su curiosidad solo se hizo más fuerte. Dejando de lado el puro poder de su magia, su belleza por sí sola fue suficiente para hacer que los estudiantes de First High se desmayaran. Sin embargo, este Yotsuba Mairo no mostró ninguna reacción, manteniendo una distancia serena sin siquiera un parpadeo en su expresión. Hizo que Mayumi sintiera una necesidad traviesa de burlarse un poco de él. Oye, Mairo-kun, vayamos juntos al auditorio de la escuela. La ceremonia de entrada comenzará pronto. Mayumi parpadeó, luego se giró ligeramente para mirarlo, extendiendo la invitación. Incluso cambió la forma en que se dirigía a él, aunque Mairo sospechaba que caminar junto a una anciana tan hermosa invitaría a problemas, asintió con la cabeza y caminó a su lado.
Por cierto, Saegusa-senpai, solo llámame Mayumi. No hay necesidad de ser tan formal. Muy bien, Mayumi-senpai, ¿hay algo que quisieras preguntarme? Mairo era innegablemente guapo. Pero no era lo suficientemente narcisista como para pensar que su apariencia por sí sola podría ganarse a una persona mayor incomparablemente hermosa. Realmente no. Mayumi cerró un ojo e inclinó la cabeza juguetonamente. Solo quería preguntarte, Mairo-kun, ¿cómo te sientes acerca de First High hasta ahora? ¿Cómo me siento? Mairo pensó por un momento antes de responder con seriedad. Es genial. El paisaje es hermoso. Y es grande. Muy impresionante. Esa era su opinión honesta. Es solo una comparación entre la isla de Shijima y ese cuarto instituto de investigación olvidado por Dios. Aún así, hay un defecto menor. La división entre los estudiantes parece demasiado pronunciada. Mayumi sintió algo implícito en las palabras de Mairo. Siguiendo su mirada, giró la cabeza sorprendida e inmediatamente entendió. Vio pasar a un estudiante junto a otro sin la insignia de 8 pétalos, burlándose con desdén. TCH, solo una mala hierba sin valor. Oye, Mairo-kun, ¿conoces el sistema de 2 vías de la escuela? Sí. Se refiere a la diferente gestión docente para los estudiantes del curso 1 y del curso 2. La diferencia básicamente se reduce a si tienen un instructor supervisor y pueden recibir orientación personal. Esta fue también la principal fuente de división entre los estudiantes. Los que tenían la insignia de 8 pétalos eran estudiantes del curso 1, mientras que los que no tenían eran estudiantes del curso 2. Los dos grupos fueron asignados en función del rendimiento académico, dando lugar a los elevados LOMs y a los oprimidos y despreciados UEs. Entonces, Mairo-kun, ¿tienes alguna idea única sobre este sistema? No particularmente. Frente a la pregunta de Mayumi, Mairo respondió sin rodeos. Es solo una forma de separar abiertamente a los mejores estudiantes de los de bajo rendimiento. ¿Eh? Una respuesta completamente inesperada. Mayumi no pudo evitar presionar más. ¿Podrías dar más detalles, Mairo-kun? Tenía una curiosidad genuina sobre la perspectiva de este joven. Desde que se convirtió en presidente del consejo estudiantil, tanto el consejo como el comité disciplinario habían estado trabajando incansablemente para cerrar la brecha entre los estudiantes del curso 1 y el curso 2. En el proceso, habían olvidado la raíz fundamental del conflicto. No hay mucho que decir, en realidad. Mairo se encogió de hombros. Primero, establezcamos una cosa. Mayumi-senpai, se supone que todos los admitidos en First High son una élite, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Mayumi asintió con la cabeza. Élite era un eufemismo. First High solo aceptó 200 estudiantes cada año, pero el número de solicitantes superó con creces eso. 2000 no sería una exageración. Por lo tanto, aquellos que logran ser admitidos en First High son nada menos que la élite entre las élites en el mundo de los magos. Esencialmente, todos provienen de las familias principales o ramas de los 10 clanes maestros, las 18 casas asistentes, las 100 familias u otros linajes prominentes. Aquí no hay gente común. O más bien, los magos que ponen tanto énfasis en los linajes simplemente no pueden tener gente común entre ellos. Dado que todos aquí son de élite, en realidad no veo nada malo en el sistema de división de 2 platos. Bajo la mirada casi incrédula de Mayumi, Mairo explicó. La intención de la escuela con este sistema es simplemente motivar a aquellos que se desempeñan mal o están en el fondo para que se esfuercen más. Y este enfoque también beneficia a los estudiantes de alto rendimiento. Por cierto, Mayumi-senpai, ¿sabes por qué ponen bagre en el tanque después de pescar atún? Lo siento, Mairo-kun, no estoy seguro. Mayumi negó con la cabeza, desconcertada por cómo se relacionaba esto con el sistema de división de los cursos. Mairo se rió levemente. Yo tampoco lo entendí al principio, pero alguien me dijo más tarde que es porque la presencia del bagre mantiene al atún en un estado constante de excitación y tensión. Es como la división de los campos. Los estudiantes del primer curso son el atún, mientras que los estudiantes del segundo curso son el bagre. El resentimiento de los estudiantes del segundo curso agita el estanque, estimulando el orgullo de los del primer curso. Y los estudiantes de segundo curso, a través de sus incansables esfuerzos, también tienen la oportunidad de transformarse de bagre en atún. Así que digo que no hay nada malo con este sistema. En todo caso, aparte de las etiquetas, prácticamente no hay una diferencia real. Participan en las mismas actividades del club y utilizan las mismas instalaciones escolares.
Las únicas distinciones radican en las sutiles diferencias en sus uniformes y la guía práctica de magia individual que reciben. Lo primero es intrascendente, mientras que lo segundo no es un problema para los estudiantes de familias prestigiosas. Así, el problema radica únicamente en la gente misma, sí, el problema son los estudiantes. Mayumi entendió esto bien. Los estudiantes de segundo curso habían olvidado que ellos también eran élites cuando ingresaron a First High, relegándose voluntariamente a la maleza, creyendo que eran simplemente respaldos para los estudiantes de primer curso. Mientras tanto, los estudiantes del primer curso, con su arrogancia condescendiente, se coronaron a sí mismos como las flores florecientes. Lo que debería haber sido un entorno competitivo se había estancado. Mairo-kun, lo que dices tiene sentido, pero, Mayumi reflexionó por un momento antes de suspirar suavemente y negar con la cabeza. Si estuviéramos hablando de gente común, su razonamiento se mantendría. Pero los magos son diferentes. En el mundo de la magia, el talento innato lo determina todo. Talento, dictado por la línea de sangre. Entonces, al final, el bagre siempre seguirá siendo bagre y el atún nunca cambiará. Sus identidades quedaron grabadas en piedra en el momento en que se decidieron los puntajes de su examen de ingreso. Esta es la falla en el sistema. Mairo extendió las manos, sonriendo a Mayumi. Como mencioné anteriormente, todos los admitidos en First High son una élite, ¿verdad? La razón por la que los estudiantes de segundo curso están en el segundo curso no es porque sean inherentemente inferiores, sino por las fallas en el sistema de evaluación. Sus talentos simplemente no se alinean con el examen de ingreso, por lo que terminan en el segundo curso. Creo que todavía hay muchas personas talentosas entre los estudiantes de segundo curso incluso ahora. Mayumi permaneció en silencio. De hecho, muchos de sus compañeros de segundo curso poseían talentos notables. Por ejemplo, Mibu Sayaka del club de Kendo de segundo año, apodado Kendo Bell, fue un verdadero prodigio en el Kendo. Su manejo de la espada había alcanzado el nivel Inca, superando incluso al presidente del comité disciplinario, Watanabe Mari. Además, había heredado la magia Kenjutsu de su familia, lo que la convertía en un talento totalmente listo para el combate. Y hay más, Mayumi-senpai. Al darse cuenta del silencio reflexivo de Mayumi, Mairo continuó con indiferencia. Los estudiantes de primer año de este año también tienen bastantes personas talentosas. Vaya. ¿Te refieres a ti mismo, Mairo-kun? La presidenta del consejo estudiantil, interrumpida su línea de pensamiento, le mostró una sonrisa de complicidad a su junior, sus labios se curvaron en un arco travieso. Para nada, no soy lo que llamarías talentoso. Mairo agitó las manos con desdén con una risa. Pero a los ojos de Mayumi, esto no era más que modestia. Un mago nacido en los 10 clanes maestros, ¿cómo podría haber mediocridad entre ellos? Estoy hablando de mi casero, Shiba Tatsuya. Es un estudiante de primer año como yo. A pesar de ser increíblemente hábil en ingeniería mágica, competente tanto en el desarrollo como en la depuración de Cad, terminó como estudiante de segundo curso. ¿Eh? Shiba Tatsuya, ¿te refieres a ese Shiba? Mayumi parpadeó sorprendida antes de asentir levemente en comprensión. Había escuchado de sus maestros sobre esto. Su hermana, Shiba Miyuki, había ingresado como la representante de primer año con los puntajes más altos, mientras que Shiba Tatsuya había obtenido un promedio de 96 sobre 100 en 7 materias en los exámenes de ingreso. En particular, sus puntajes de teoría mágica e ingeniería mágica fueron puntajes perfectos sin precedentes. Sin embargo, debido a su pésimo desempeño en la evaluación de magia práctica, había sido relegado al segundo curso. En este punto, Mayumi de repente notó algo extraño. Espera, propietario. Mairo-kun, ¿estás alquilando un lugar ahora? Sí. Mairo hizo una pausa por un momento antes de dejar escapar un suspiro de resignación. Al ver la oportunidad de hablar mal de Maya, puso una expresión lastimosa y dijo, no soy como ustedes. A pesar de que llevo el nombre de Yotsuba, prácticamente soy solo una mala hierba descartada al borde de la carretera por la familia Yotsuba. La cabeza de la familia Yotsuba, esa anciana despiadada Yotsuba Maya, me echó de la casa y me hizo alquilar un lugar por mi cuenta. Incluso tengo que trabajar a tiempo parcial solo para cubrir mis gastos de manutención. ¿Ves? Todavía ni siquiera puedo pagar un CAD, era cierto. Mayumi miró más de cerca a Mairo y se dio cuenta de que realmente no tenía un solo CAD sobre él. Esto hizo que su corazón doliera por él y al mismo tiempo la sorprendió como si hubiera descubierto un secreto importante. ¿Era la familia Yotsuba realmente tan fría?
Después de todo, el precio exorbitante de un CAD estaba mucho más allá de lo que podían cubrir los salarios a tiempo parcial. Sin mencionar los costos de depuración posteriores. La familia Yotsuba era propietaria de una empresa de CAD, por el amor de Dios. Incluso si lo echaron, ¿no deberían al menos proporcionarle un CAD básico para la defensa personal? Después de haber conversado con Mayumi-senpai durante demasiado tiempo, cuando Mairo llegó al auditorio, la mayoría de la gente ya había tomado asiento. Como no se asignaron asientos, las personas eran libres de sentarse donde quisieran, adelante o detrás. Sin embargo, a juzgar por la escena que tenía ante él, ese no parecía ser el caso. Los nuevos estudiantes de First Course se sentaron en su mayoría al frente. Mientras tanto, los estudiantes de segundo curso ocupaban las últimas filas. La distinción era clara. Nadie había forzado este arreglo, sin embargo, naturalmente se formó de esta manera. Sin embargo, Mairo era del tipo que ignoraba las reglas tácitas y no podía molestarse con tales convenciones. Prefiriendo la tranquilidad, encontró un lugar apartado en la última fila, planeando tomar una siesta. No mucho después de sentarse, una voz suave lo llamó. Al abrir los ojos, vio a dos chicas, tan suaves como la voz. Disculpe, ¿está libre el asiento de al lado? Preguntó la chica de las gafas. Sí, adelante. Gracias. Después de agradecerle, la niña se sentó a su lado. La mirada de Mairo evaluó repetidamente a las dos chicas. A pesar de que había muchos asientos vacíos alrededor, eligieron específicamente sentarse a su lado. Quizás tampoco estaban interesados en la ceremonia de entrada y vinieron a este rincón tranquilo para holgazanear. Después de una breve conversación, aprendió sus nombres. La chica de las gafas, con un corte de pelo bob y un rostro extraordinariamente hermoso, se llamaba Shibata Mizuki. La otra chica, que parecía más animada y juvenil con un llamativo cabello rojo corto, se llamaba Chiba Erika. En términos de apariencia, Erika estaba casi a la par con Miyuki. Sus apellidos eran aún más intrigantes. Mizuki no parecía clara, pero sus anteojos no eran ordinarios. Se utilizaron para suprimir la sensibilidad a la radiación de partículas espirituales. En cuanto a Chiba, era una de las familias prominentes. De hecho, el talento ordinario era raro en esta prestigiosa escuela. Hola, Shibata-san, Chiba-san, mi nombre es Yotsuba Mairo. Dijo Mairo, tratando de sonar lo más amigable posible. A pesar de esto, todavía provocó una reacción de sorpresa de Erika. ¿Yotsuba? ¿Es ese Yotsuba? Su reacción fue casi idéntica a la de Saegusa Mayumi. Era desconcertante. ¿Qué tipo de imagen había creado su madre barata para él? La exclamación de Erika también provocó la ira de los estudiantes de enfrente, especialmente de los estudiantes de primer curso. Erika encogió los hombros y se disculpó en voz baja, luego regresó a su asiento. Mizuki, curioso, preguntó. Erika-chan, ¿qué le pasa a Yotsuba? ¿Algo anda mal? La chica naturalmente cabeza hueca pareció no comprender la situación hasta que Erika se inclinó y susurró una explicación, momento en el que finalmente entendió. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y justo cuando estaba a punto de exclamar, Erika rápidamente se tapó la boca. ¿No es una reacción demasiado grande? El hijo del clan Yotsuba sigue siendo humano. Tienen que ir a la escuela cuando alcancen la edad adecuada. Mairo se sintió algo impotente. ¿No están aquí el presidente del consejo estudiantil, Saegusa Mayumi, y el jefe de la alianza del club, Jurumonji Katsuto? No me sorprende eso, Chiba Erika murmuró en voz baja, recuperando rápidamente su energía y cambiando de tema. Por cierto, Yotsuba-san, claramente eres un estudiante de primer curso, sin embargo, has llegado a ocupar un lugar en el territorio del segundo curso. Mientras hablaba, señaló su pecho. Erika y Mizuki no tenían el emblema de 8 pétalos en el pecho. Usar la palabra acaparar es demasiado, ¿no crees? Mairo replicó. ¿Y cuál es el problema de sentarse aquí de todos modos? El libro de reglas de la escuela dice que los estudiantes de primer curso no pueden sentarse con los estudiantes de segundo curso. Se trataba de mantenerse firme con confianza. Bueno, no. De hecho, el manual del estudiante no tenía tal regulación. Era solo una regla tácita entre los propios estudiantes. Además, los estudiantes de primer y segundo curso estaban naturalmente en desacuerdo entre sí. Excepciones como Yotsuba Mairo fueron raras. Pero, honestamente, creo que es demasiado temprano en el año escolar para tomar tan en serio la distinción entre los estudiantes de primer y segundo curso. El repentino comentario de Mairo llamó la atención de Erika y Mizuki.
Originalmente enfocados en el discurso del representante estudiantil, ambos volvieron sus miradas hacia él. Mairo continuó. Después de todo, todos somos estudiantes de primer año que acabamos de inscribirnos. Incluso si hay diferencias en los puntajes de los exámenes de ingreso, ¿cuánto mejor puede ser realmente una persona que otra? Erika no reaccionó mucho a esto, simplemente asintió con la cabeza. Entre los estudiantes de primer año en First High, los que podían rivalizar con ella en el combate práctico eran pocos y distantes entre sí. La reputación del loto carmesí de la familia Chiba no era solo para mostrar. Pero fue Mizuki quien se sintió realmente conmovida por las palabras de Mairo. Sus ojos brillaban detrás de sus gafas. Sus palabras habían tocado una fibra sensible en lo profundo de ella. Fue un desafío a la rígida jerarquía de la escuela. Oh, en la misma clase que Miyuki, ¿eh? Después de la ceremonia de entrada, Mairo se sentó en el salón de clases, mirando a su alrededor. Tatsuya había sido asignado a la clase E para estudiantes de segundo curso, y parecía que Erika y Mitsuki también estaban en esa clase. Mientras tanto, él y Miyuki estaban en la clase A. Sin embargo, después de sentarse un rato, Mairo se levantó y salió del salón de clases. Dado que hoy era solo la ceremonia de ingreso, no hubo clases, solo una oportunidad para que los estudiantes de primer año se familiarizaran con sus aulas y compañeros de clase. Después de eso, eran libres de irse. Pero Mairo no planeaba irse a casa tan pronto. Después de todo, esta era una escuela secundaria japonesa, ¿cómo podría perderse clubes? En el camino principal frente a él, las flores de cerezo revoloteaban por el aire y los clubes estaban ocupados preparándose para la próxima semana de reclutamiento. Sin embargo, después de deambular por un tiempo, Mairo no pudo encontrar uno que se adaptara a su gusto. Todo flash, sin sustancia, hasta que un grito agudo llamó su atención. ¡Ja! Silbido. La espada de madera cortó el aire con un silbido agudo. Dentro de la sala de kendo, una chica alta de cabello negro con una cola de caballo alta estaba practicando su buri. Estaba claramente agotada. Su pecho se agitaba con cada respiración pesada y gotas de sudor goteaban de su frente al suelo. Sin embargo, no se detuvo. Swing tras swing, persistió en su entrenamiento. Solo después de 1000 golpes finalmente se detuvo. Después de un breve descanso, pasó a la práctica de golpeo contra un poste de madera. A pesar de que Mairo no sabía nada sobre kendo, podía decir que sus golpes eran feroces y precisos. Pero por alguna razón, había un rastro de vacilación en sus movimientos. Disculpe, ¿puedo ayudarlo con algo? Habiendo terminado su rutina de entrenamiento habitual, Mibu Sayaka notó a Yotsuba Mairo parado en la entrada y lo llamó. Pero cuando vio la insignia del primer plato en su pecho, las palabras que lo invitaban a entrar vacilaron, y dudó dónde estaba. Si eres un estudiante de primer curso, deberías unirte al vecino club de Kenjutsu que combina espadas con hechizos. ¿Qué estás haciendo en el tradicional Kendo Club? Ah, lo siento. Originalmente solo quería echar un vistazo, pero terminé cautivándome por la forma genial y heroica en que estabas practicando, así que me quedé un poco más. Sin darse cuenta del cambio en la actitud de Mibu Sayaka, Mairo se rió torpemente antes de dar un paso adelante para presentarse. Hola, senpai. Mi nombre es Yotsuba Mairo. Soy un estudiante nuevo que se acaba de inscribir hoy. Al ver que no albergaba hostilidad y, en cambio, se presentó cálidamente, Sayaka bajó un poco la guardia. Hola, Yotsuba Koai. Soy Mibu Sayaka, estudiante de segundo año. Como puede ver, soy un estudiante de segundo curso. Sayaka enfatizó deliberadamente su estado. Pero a Mairo no pareció importarle en absoluto. Bajó su mirada, habló sin rodeos. Mibu-senpai, ¿puedo preguntarte, con qué estás luchando? ¿Luchando? Sí. Tu manejo de la espada es increíble, el mejor que he visto en mi vida. Pero no entiendo por qué hay vacilación en sus huelgas. Estás equivocado. No lo hay. Ante el confiado interrogatorio de Mairo, Sayaka se congeló por un momento antes de responder con frialdad. Mi espada nunca vacila. Aunque ella negó exteriormente su afirmación, se había tocado una fibra oculta dentro de ella. ¿Estaba luchando? La respuesta fue innegablemente sí. Mairo no se equivocó. Como estudiante de segundo curso, realmente estaba perdida en el fondo. No era peor que nadie, había invertido tanto esfuerzo y sudor, pero no podía ganarse el reconocimiento de nadie. En cambio, fue recibida con desdén en todas partes. Sometido a miradas desdeñosas.
Incluso durante el combate de demostración del año pasado, ni siquiera se le había otorgado el derecho a entrenar con un senpai de primer plato, sino que se burlaron de ella y la rechazaron por completo. Muchas veces, se había cuestionado a sí misma. ¿A qué equivalió toda su dedicación al kendo al final? ¿Solo sudar? Y más que eso, ella no entendía. Lo había ocultado todo tan bien, entonces, ¿cómo había visto este Koai, al conocerla por primera vez, a través de la vacilación en su espada? ¿Es así? Como Sayaka no lo admitió, Mairo no presionó más. Entró en el dojo, se quitó cuidadosamente los zapatos y los colocó junto a la entrada, luego caminó hacia el estante de armas y tomó una espada de madera. Volviéndose, apuntó a Sayaka y dijo, Mibu-senpai, ¿qué tal un partido? No hay magia involucrada, solo puro kendo. Si realmente no había vacilación en su corazón, la mejor manera de demostrarlo era a través de un duelo. Sayaka también entendió eso. Así que asintió y estuvo de acuerdo. Claro, no hay problema. Aunque acababan de conocerse, no hacía ni 10 minutos, tal vez porque él había visto su secreto de inmediato, o tal vez porque quería convencerse a sí misma, Sayaka también quería entrenar con este misterioso Koai. Pero cuando pisó el suelo y tomó su postura frente a Mairo, no pudo evitar dejar escapar un suave sonido de sorpresa. ¿Qué pasa? Aunque era solo un nuevo Koai parado frente a ella con una espada, por alguna razón, sintió que se estaba mirando a sí misma. Su agarre, su postura, incluso la agudeza de su presencia, era casi idéntica a la de ella. No, era una ilusión. Tenía que serlo. Sayaka cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, su mirada se llenó de determinación y concentración. Empecemos, senpai, dijo Mairo. ¿No usarás equipo de protección? No es necesario. Está bien. Dado que Mairo había optado por renunciar al equipo de protección, Sayaka también decidió quitarse el protector de pecho negro y lo arrojó al suelo. Todo lo que quedaba era su uniforme de kendo, que se asemejaba al atuendo de una doncella del santuario. A decir verdad, participar en un partido de este tipo sin equipo de protección era peligroso. A pesar de que estaban usando espadas de madera, sus golpes aún tenían suficiente fuerza para fracturar huesos fácilmente. Aquí voy. Sayaka se movió primero. Cote. La espada de madera cortó el aire con un silbido agudo, apuntando directamente a la muñeca de Mairo. Grieta. Su golpe fue bloqueado. Las espadas de madera chocaron violentamente, produciendo un sonido nítido y explosivo. Esto es lo que la chica ya había anticipado. Lo que siguió fue un aluvión implacable de ataques de Sayaka, mostrando todo el repertorio de las técnicas de su antigua escuela de esgrima sin reservas. Su asalto fue tan feroz como el fuego. Tal como describía la frase Frinkazan viento, bosque, fuego, montaña, sus ataques eran como llamas furiosas. Pero cuanto más luchaba, más sentía Sayaka una creciente sensación de conmoción. No había otra razón. Sayaka sintió que no estaba luchando contra ese enigmático estudiante de primer año, sino contra sí misma. Ya fueran las técnicas de espada, las posturas o incluso la secuencia de golpes, todo se ejecutó exactamente como ella lo habría hecho. Ni un solo detalle fuera de lugar. Y, sin embargo, era aún más afilado, desprovisto de cualquier vacilación, un juego de espadas implacable e inquebrantable. Hasta que finalmente, chasquear. Su espada de madera fue derribada. Mientras tanto, la espada de Mairo presionó firmemente contra su clavícula. Perdí. Sayaka bajó la cabeza, mordiéndose el labio con fuerza. Reconoció su derrota sin dudarlo, pero su corazón estaba lleno de decepción. Nunca esperó que después de todo su diligente entrenamiento diario en kendo, perdería ante un estudiante de primer año que acababa de inscribirse. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía una profunda curiosidad. Entonces preguntó. ¿Podrías decirme por qué? ¿Cómo te las arreglaste tú, mi Koai, para usar mis técnicas de espada? Mairo sonrió disculpándose. Lo siento, Mibu-senpai. Eso fue solo un pequeño truco mío. Mientras hablaba, un fugaz arco de luz brilló en sus pupilas. Una magia de tipo percepción permanente. Copielle. Así lo llamó el cuarto instituto de investigación. Ya fuera magia o artes marciales, siempre que sus ojos místicos vislumbraran, podría aprenderlo y dominarlo instantáneamente. Incluso las propiedades mágicas únicas de la descomposición y el recrecimiento de Shiba Tatsuya no fueron una excepción. Incluso le permitió lanzar hechizos sin un Kad. Así fue como aprendió las técnicas secretas de la familia Kudou. Y también fue la razón fundamental por la que Shiba Tatsuya no pudo matarlo.
Entonces, en verdad, lo que Mibu Sayaka acababa de enfrentar no era tanto Mairo como ella misma. Su propio manejo de la espada, ejecutado sin rastro de vacilación. Mientras Mairo interactuaba con la belleza del club de Kendo, la sede de la alianza del consejo estudiantil también discutía asuntos relacionados con él. Oye, Jumanji-kun, ¿has oído hablar de nuestro joven, Yotsuba Mairo? Sentada en el lado derecho, la presidenta del consejo estudiantil, Saegusa Mayumi, se volvió hacia el asiento opuesto, donde se sentó Jumanji Katsuto, otro miembro de los 10 clanes maestros. Era un estudiante de tercer año imponente, tan enorme como una montaña. A pesar de medir solo 185 centímetros de altura, su complexión musculosa lo hacía parecer extraordinariamente imponente, como una roca. Al escuchar la pregunta de Mayumi, Katsuto asintió lentamente. Sí. Su puntaje promedio en 7 materias, así como su examen práctico de magia, apenas cumplieron con la línea de aprobación para los estudiantes de primer curso. Pero ese no era el punto principal. El verdadero problema era que en realidad era descendiente de la familia Yotsuba. ¿Podría haber sido adoptado de una familia rama en la casa principal de Yotsuba? No era imposible. De hecho, era bastante común. Cuando un niño mostraba un talento excepcional, a menudo era adoptado en la familia principal para recibir capacitación especializada. Saegusa, ¿el consejo estudiantil ha finalizado la lista de reclutamiento de este año? Jumanji-kun, ¿estás sugiriendo? Sí. Quiero que se una al consejo estudiantil. Es nuestro deber como magos de los 10 clanes maestros, y debemos apoyarnos mutuamente. Katsuto confirmó la especulación de Mayumi. Eso no debería ser un problema. Mayumi reflexionó. Este año, el consejo estudiantil solo tuvo un nuevo recluta hasta ahora, Shiba Miyuki, el representante de primer año, por lo que todavía había vacantes. Incluso si las posiciones estuvieran llenas, siempre podrían crear un papel adicional solo para atraer a Mairo. La única preocupación era el rendimiento académico de Mairo. ¿Puedo decir algunas palabras? La tercera persona sentada en el medio, una chica de pelo corto de aspecto genial de la sede de la alianza del consejo estudiantil, habló, llamando la atención de los otros dos.